aquí en un nuevo video. Estamos en un nuevo video acerca de freestyle, cuestiones sobre el freestyle que giran alrededor de ello. Y hoy vamos a hablar de un tema polémico, candente, muy contundente, muy sonado, pero que de todas formas he decidido hablar de ello. Me parece importante y he tomado la decisión de plasmar mis ideas eh, de varias formas, mediante estas presentaciones. Eh, Eso, mostrar mi opinión, porque verdaderamente lo pienso y considero que no solo mi voz, sino la de más creadores y más espectadores pueden ayudar mediante nuestra comunicación, por más que mi influencia sea muy, muy, muy pequeña, pero de todas formas puede ayudar a que en el día de mañana tengan trascendencia. Así que bueno, hoy vamos a hablar de esta cuestión de Ciudad de México y por qué no deberían haber más eventos en esta localidad, por lo menos durante mucho, mucho tiempo, eso, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, eh, cosa muy difícil porque se lleva intentando eh, esto, de todas formas, se lleva intentando mostrar y demostrar, mejor dicho, que el público es decente, es bueno, pero es todo lo contrario. Es un mal público. Y por eso, bueno, demostrado de diferentes maneras, no hace falta ya que las mencione, aunque las voy a mencionar, por supuesto, porque lo que voy a decir debe estar avalado. De todas formas, planeo hacer otro video con numerosos ejemplos acerca de por qué la Ciudad de México es un muy mal público y pésimo para las batallas de freestyle, aunque sobren, ¿ok? Pero de todas formas, quiero demostrarlo nuevamente. Así que nada, vamos a empezar. Tenemos que definir primeramente lo que es un buen público, o por lo menos lo que se busca en un buen público, obviamente en batallas de freestyle. No es lo mismo un público de ese tipo como uno de conciertos. No tiene absolutamente nada que ver. Así que vamos a empezar. Un buen público celebra con gritos pertinentes a los competidores de forma imparcial y entusiasta. Claro, un competidor eh, prefiere sentir ese feedback del público para eh, avivar su freestyle y demostrar un mejor nivel. Obviamente, eh, tratados por igual y sin ningún favoritismo de parte del público para que entre ambos competidores en cuestión, o bueno, ya sea una competencia de más de uno versus uno, o sea, un 2 versus uno, un 2 versus dos, etcétera, que de todas formas los competidores que estén batallando en ese momento se sientan cómodos y se sientan eh, retroalimentados de buena forma para que ofrezcan un mejor nivel. Así que eso es muy importante. Tampoco es favorecedor para un competidor no recibir ningún feedback por ninguna parte o un ambiente seco o vacío, puesto que demuestra indiferencia y tampoco retroalimenta nada positivo ni entusiasta. Por otro lado, un buen público respeta a quienes son parte del evento, a todos los partícipes, ya sea jurados, hosts, competidores, entre otros. Por supuesto que ovacionar o vociferar gritos como tongo, como eh, insultos, eh, nombres peyorativos. Por supuesto que eso es una muestra de que el público no es bueno, porque afecta directamente a la integridad de estos personajes, bueno, personajes no, estos entes como jurados, hosts, competidores ya mencionados, y afectan mentalmente durante el propio evento. Por lo tanto, esos son síntomas de un mal público. Por lo tanto, se les respeta. Y por supuesto también no hay interrumpir ni exagerar con actos como silbidos, pitidos, chiflidos, abucheos. Eh, Hubieron casos, por supuesto, como en Red Bull Perú 2016 de lanzamiento de botellas. En fin, muchas cosas.
que por supuesto reflejan un mal comportamiento y ante todo el público debe ser educado, respetuoso e imparcial. ¿Ok? Teniendo todos estos factores, vamos a pasar a ejemplos, ¿ok? Actuales de los que pueden acercarse a un muy buen público. Personalmente, considero que Argentina es un público actualmente excelente, que merece oportunidades internacionales, que tiene estos factores que justo mencioné hace un momento y en donde es un ambiente muy cómodo para cualquier ámbito internacional, ¿ok? Después tenemos ejemplos como Perú, que son totalmente eh, separados de lo que fue en su momento. Un Perú en 2016 se ha sabido redimir hasta este año 2024. 8 años después, aprendió de los errores y ahora es considerado por más de un referente competidor freestyle como un público cómodo e imparcial para competir. Casos como Chile, por ejemplo, también son públicos buenos. Englobo al país entero porque en general no veo cuestiones muy, eh, muy diferentes, ¿ok? Los veo como cuestiones generales en cuanto a países. Siento que las regiones alrededor no son muy distintas, o en el caso de Perú, que normalmente se recurre a Lima, pues, por lo tanto, Perú prácticamente en eventos de freestyle se habla de Lima, ¿ok? Tenemos otros casos como Guadalajara, en donde se ha demostrado un público bueno, un público educado, vivo, ¿ok? Que es esta cuarta bandera. También hablo acá de Barcelona, ya que también tiene casos en donde se muestra un público vivo, imparcial, eh, activo. Casos como la reciente regional del 2023 lo reflejan. En varios eventos de FMS México en Guadalajara lo reflejan. También por poner ejemplos, hay muchos lugares en FMS Argentina en donde se demuestra su imparcialidad y su, por supuesto, actividad. Se les nota un público muy, muy activo y eso es prácticamente lo más importante. En Perú, como mencionaba, Lima prácticamente, y Chile en general, como decía, no es tan distinto y sigue una línea muy buena en la actualidad. Ahora, vamos a públicos tal vez mejorables, ¿ok? Porque carecen de algún factor de los que he mencionado en un inicio, ¿no? Públicos como los del Caribe, los de Centroamérica, son buenos y son vivos, pero usualmente son demasiado tan enérgicos que pueden pecar de populismo o localía o nacionalismo, etcétera, y, o incluso sensacionalismo. Entonces, ese tipo de rimas, en este caso, hablando de batallas de freestyle, em, bueno, y recursos, son en algunas ocasiones muy avalados y no es correcto realmente hablar ese tipo de rimas de recurso fácil. Casos como Madrid o Asturias, que he puesto, provincias de España, han tenido experiencias en donde suele haber algún favoritismo o alguna bajeza, no bajeza como un mal comportamiento, sino como un público apagado, sobre todo en el caso de Asturias. Eh, Recuerdo una jornada de FMS España, jornada uno, temporada 2021 y 2022. Bueno, en este caso fue en 2021, la primera jornada en donde se mostró un público prácticamente apagado e inexistente y mucho se habló de ello. Entonces, eso tampoco es bueno. Eso tampoco te incita a que te parezca un buen público. En caso de Madrid se han visto recientemente, muy recientemente, casos de
favoritismo, ya sea en batallas con algunos españoles en batallas internacionales, pero de todas formas no es tan grave como Ciudad de México. No quiero hablar de comparaciones, ¿ok? Pero hay muchas diferencias. En casos del Madrid, como por ejemplo en la FMS Internacional Playoff últimas, hubieron batallas en donde hubo un apoyo claro hacia un competidor y un vacío o no retroalimentación con el otro. Podríamos hablar del Stick versus Menak, ¿ok? Que más allá del resultado, ojo, más allá del resultado, eh, Menak se vio muy apoyado y Stick muy desfavorecido. Y con esto no quiero decir que el público no influye en el resultado, que en realidad claramente un público puede influir y condicionar un resultado. Pero hablando únicamente del público, el comportamiento fue incorrecto. Pero son casos puntuales y no son eh, tan exagerados al punto de los chiflidos, al punto de los abucheos, entre otros. Colombia ha mejorado su público en general, pero todavía no es tan superlativo como los que he mencionado, por lo menos bajo mi opinión. Suelen haber aún paradas de batalla, silbidos eh, demasiado exagerados en algunas ocasiones. Por lo tanto, no es un público demasiado bueno, bajo mi opinión, pero de todas formas, no es un público pésimo, como en Ciudad de México. Y ahora vamos a pasar con él. ¿Por qué Ciudad de México es un público pésimo? En Ciudad de México, en diversidad de ocasiones, ha tenido actos como chiflidos, abucheos y faltas de respeto. Ha- Han habido momentos en los que un competidor ha intentado simplemente rapear, que es directamente hacer su trabajo, y el público no lo ha permitido ni escuchar a ellos mismos, ni al propio freestyler a sí mismo, y tampoco a los jurados, lo cual eso lógicamente condiciona una batalla. Si un jurado no puede escuchar una rima de un competidor, directamente está adulterando en su decisión. Además, se ha notado en Ciudad de México sobre gritos a rimas de carácter populista, local, nacional, sensacionalista, ¿ok? Rimas muy básicas, que no tienen mayor trascendencia, en realidad han sido muy gritadas, muy apoyadas, cuando en realidad no tienen un valor tan alto y se endiosan y se hablan demasiado. Caso muy parecido a lo que mencionaba de los públicos de Centroamérica, pero en este caso de carácter más populista y más local que en otros. Y por supuesto también sobre apoyo a los competidores locales, en donde hay una preferencia, sobre todo a un freestyler en cuestión que es asesino. ¿Ok? Para hablarlo con ejemplos, voy a tomar únicamente dos y obviamente los más fuertes, los más sonados, los más evidentes. ¿Ok? Por supuesto que la Red Bull de México 2022 ha sido una Red Bull totalmente manchada, adulterada e intoxicada por el público. Ha sido un escenario gigantesco, repleta de fans acérrimos y sesgados por la participación de Asesino, en donde prácticamente estaba ganando automáticamente sus batallas y sus rivales se enfrentaban no solo a la figura de Asesino, que de por sí es poderosa, sino también a todas esas miles de personas que condicionaban sus rimas, no las dejaban escucharse, se les chiflaba, se les abucheaba, y eso no lo puede negar nadie, ¿ok? La evidencia está en los videos y es irrebatible. Los hechos no son opinables, ¿ok? Y lo que puedes intentar hacer es ignorar que sucedió, pero a las pruebas me remito.
estos los he sacado de un video y podemos verlos en cualquier momento. Entonces, eso es un claro ejemplo. Por supuesto también que tenemos la FMS Internacional 2024, la más reciente de todas, en donde a Chuti, en pleno patrón de una ronda a capela, se le chifla contundentemente, se le condiciona el patrón y hacen que se caiga por completo. Y no hablo solo de esa rima, también puedo hablar de cuando se presentaban los competidores, en donde se, bueno, desde el público se llegó a escuchar faltas de respeto como segundón o como gritos hacia asesino cuando ni siquiera estaba presente cuando se mencionaba a Chuti, ¿no? En honor a, bueno, en referencia a su rivalidad, cosa que, por supuesto, es una falta de respeto y es incorrecto, ¿ok? Rimas, por ejemplo, la de Cacha, la de María de los Ángeles, también podemos verla. Pero esa rima, por ser meramente de carácter local, se infla, se grita, se sobrevalora de parte del público de tal forma que al siguiente patrón de su competidor, de su rival Chang, no es prácticamente escuchada y, y eso también dificulta mucho todo el disfrute del evento. ¿Ok? Puedo poner más ejemplos como la jornada 8 de FMS México, la jornada de FMS Internacional, el segundo corte, que también hubo anti-españolismo exagerado. Pero bueno, eh, los más contundentes ejemplos son estos y los conocemos muchas personas. Ahora nos planteamos hasta qué punto es permisible, hasta qué punto es normal que haya preferencia por competidores o, o estas manifestaciones en los públicos en general. ¿Ok? Por supuesto que apoyar a un determinado competidor, vamos a ponerle a un favorito tuyo, moderada, inconscientemente, por supuesto que es válido. Eh, es muy difícil no tener un favorito, sobre todo cuando ves la batalla de freestyle. Normalmente sueles tener una selección de freestyles favoritos, pero eso no te permite, como público, eh, gritar los demás ni sobrevalorarlos. Eso no puede ser. Es injusto y si en realidad eres fanático o el freestyler en cuestión es tu favorito, mm, deberías, como público, dejar que se explaye y venza a sus rivales de manera equilibrada y justa. Ok. De favorecer a rivales con el fin de ayudar a otros, por otro lado, ¿no? Perjudica el entretenimiento y el disfrute de la batalla. Por supuesto, acá a los eventos de freestyle se viene a apoyar y se viene a retroalimentar a los MCs de manera positiva, pero no es correcto de favorecer a otros rivales con la única finalidad de ayudar a tus preferidos. Después, tener criterio, y esto va un poco más allá. Tener criterio propio y fundamentado permite una predilección a ciertas actuaciones, en este caso rimas, de mayor calidad. Esto en referencia al populismo, al localismo y ese tipo de recursos sencillos, básicos, de ciertos freestylers, ¿ok? Que suelen aprovechar ese tipo de recursos, ¿no? En el momento en el que expandes tu cultura de batallas de freestyle, en donde mientras más ves, más te das cuenta de los errores, de las puertas fáciles, de los estilos más difíciles, de los estilos, bueno, en general, de muchos más estilos, eh, más que los más sencillos de aplicar. Entonces, abrir, eh,
abrir brecha a diferentes estilos, diferentes países, contenidos de freestyle tan variados, ayuda a expandir la mente, el oído y ayuda a tener un criterio y determinar qué tipo de estilo, qué tipo de rimas es tu favorita. Si de todas formas uno prefiere quedarse y encasillarse en un estilo ya mencionado, populista, localista, etcétera, mm, será su decisión, pero no hablará bien de su propio criterio. Además, esto mencionado tiende al rechazo de rimas básicas, populistas, sensacionalistas, locales, nacionales y sin mayor trasfondo, como comenté hace un segundo. ¿Ok? Señalar y denunciar esto es importante. Salir con vehemencia, reconocer un error y ser autocrítico permite concientizar al espectador para no repetirlo y para que, bueno, las propias organizaciones mm, eviten más casos como estos, ¿ok? ¿Y por qué señalar? ¿Por qué uso la palabra señalar y denunciar? Porque solo en Ciudad de México, y ya no solo el país, yo no hablo del país, porque he puesto un ejemplo como el de Guadalajara, en donde se demuestra un público objetivo, vivo y entusiasta por, eh, por un buen freestyle. Pero son los casos de Ciudad de México en donde son demasiado repetitivos, en donde se demuestra el favoritismo, la localía, las faltas de respeto a otros competidores, solamente por una predilección y no hay por qué taparlo, no hay por qué evitar mencionarlo, sino que es importante salir con contundencia y reconocer que en concreto Ciudad de México es aquel público que mancha eh, los eventos de freestyle. ¿Ok? Por supuesto, como dije hace nada, comunicar estos casos con vehemencia induce a su erradicamiento y es lo más sensato frente a actos de esta calaña y tan insoportables y tan tóxicos e infames. Como conclusiones finales, el público en batallas freestyle retroalimenta al competidor, influye en el jurado, por supuesto que sí. Por más que el jurado tenga un criterio propio, puede afectar en el resultado un mal actuar del público, aunque puede ser en mayor o menor medida, pero el público es eh, lo, lo retroalimenta, lo influye, exactamente, como ahí menciono. Luego también se puede aún redirigir los eventos de freestyle a públicos buenos que me faltan los ejemplos buenos y avalados con hechos de buenos públicos. Porque puedo decir que Argentina es un excelente público, pero no he mostrado en realidad que Argentina es un excelente público, por más que es fácil demostrarlo. Pueden ir a cualquier evento de freestyle argentino reciente y se pueden dar cuenta. Y por último, y bueno, también de Perú, Chile, etcétera. Por último, el público de Ciudad de México no merece eventos de freestyle y mucho menos internacionales, ya que por todos los lados se ha demostrado, se ha hablado de los improperios, las faltas de respeto y todos los males haceres como público que ha tenido. Así que nada, espero que les haya gustado. Yo considero que he sido contundente. Creo que no me hace falta demostrar con hechos, con más hechos, lo que acabo de decir. Pero de todas formas me gustaría hacerlo. Ojalá compartan esto, ojalá les guste, ojalá eh, se tome conciencia de lo que Ciudad de México es como público y obviamente sin eh, involucrar resultados de las batallas, sino de los propios actos eh, del público. Así que nada, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima. Chau.